Hermanos y hermanas, hoy domingo 14 del tiempo ordinario, profundizamos sobre la importancia de la palabra de Dios. La liturgia de hoy nos ayudará a comprender en qué clase de terreno somos y qué tanto se ha hecho vida la palabra de Dios en cada uno de nosotros, y qué debemos hacer para que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones y dé frutos abundantes en nuestras vidas. En el profeta Isaías nos recuerda que la palabra de Dios no es una inocua, ineficaz, solo necesita que la dejemos actuar en nuestra vida para poder experimentar tu poder. Para Pablo, el cristiano siempre descubre que todo tiene un sentido, aún los sufrimientos y dificultades, pues su objetivo va más allá de la historia y todo nos ayuda para llegar a la meta. Ya. Aleluya, aleluya, la semilla es palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. La palabra del sembrador es un buen test para evaluar nuestra vida y una clave de interpretación para nuestro mundo frente a un Dios que no se deja ganar en generosidad. Del Evangelio según San Mateo. En aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orilla del mar, y acudió a tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla y les habló muchos ratos en parábolas. Le decía: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar una parte de la semilla, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros cayeron en terrenos pedregosos, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotaron enseguida, pero en cuando salió el sol, se marchitaron y por falta de raíz se secaron. Otros cayeron entre espinos que crecieron y las ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio fruto, unas 100, otras personas 60 y otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, y la antífona de mañana es: la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra y la riegas y la enriqueces sin medida, pero la acequia de Dios va llena de agua y prepara trigales. Riegas los surcos iguales a los terrones, la ablandas con tu lluvia y bendices sus brotes. Coronas el año con tus bienes, tus caminos derraman abundancia. Germinan los pastos del desierto, y las colinas se engalanan de alegría. Las praderas cubren el rebaño y los baños se visten de trigales, que aclaman y cantan. Todos, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Bien, queridos hermanos, prácticamente estoy terminando un día demasiado cansado, ¿no? Creo que este fin de semana no estoy descansando tan bien, porque nos espera mucho trabajo, nos espera mucho que hacer. Jesús nos enseña a través de la palabra del sembrador, una palabra prácticamente hecha carne. Justamente de eso se va a tratar las lecturas bíblicas y el Evangelio del domingo. Quien viene a profundizar es el poder de la palabra de Dios. Decimos que la palabra de Dios tiene poder, que conveniente es recordar la eficacia posible. Es preciso creer y experimentar que es viva, que es eficaz, que es penetrante la palabra de Dios.
justamente nos dice, capaz de transformar nuestros pensamientos, capaz de transformar nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. La vida entera de la persona es posible acostumbrarse a oír exteriormente la palabra, al recibir la información sin permitir que transforme la vida. Pero la profecía de Isaías en la primera lectura invita a considerar la eficacia de la palabra divina desde la imagen de la lluvia, desde la imagen de la nieve que, bajando del cielo, fecunda la tierra y permitiendo la vida y el sustento de todos los seres humanos. Entonces, queridos hermanos, pues el Señor nos permite transformar todo tipo de pensamiento, todo tipo de sentimientos, actitud y acciones. ¿Eso qué quiere decir en nuestra vida? Justamente, ¿por qué Jesús viene a profundizar la vida del hombre? Queridos hermanos, cuando nosotros en algún momento nos comportamos mal, en algún momento tratamos mal a las personas. Mira, vamos a escuchar bien la parábola del sembrador, porque la palabra del sembrador sería muy elegante a los sucesos del mundo. Muchas personas no profundizan esta parábola. Ya hemos dicho, ¿quién es el sembrador? Es Cristo. Y la semilla es el fruto que da. Justamente Cristo es el que va a sembrarlo. Nuestra misión, nuestra vocación divina debe dar frutos. Queridos hermanos, muchas personas aún todavía siguen mal interpretando las cosas. Pero Jesús propone la conocida parábola del sembrador, en la cual se destaca la potencia presente en la semilla que simboliza. ¿Qué simboliza la semilla? La palabra divina. Jesús es el sembrador, es el que va a esparcir la semilla de la palabra, y más aún es la palabra hecha carne, justamente la palabra bíblica, que puede generar vida, que puede generar fuerza, que puede generar vital. La parábola deja claro que la semilla es la palabra que nos va a dar frutos. Siempre hay potencialidad de vida si ésta no surge por la inadecuada disposición del terreno que impide que esa semilla dé fruto, que esa semilla se ahogue, que esa semilla se seque, no se despliegue en toda su potencialidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué no da fruto? Porque las condiciones de la tierra hay muchas, es como una sequía. Y en nuestra vida es así, ¿no? ¿Cómo se da la parábola del sembrador? Como se dice, ¿no? Hay semillas que caen sobre espinas, pero luego se ahogan. ¿Qué es lo que pasa? En el hombre lo que pasa es que las preocupaciones, los problemas es lo que ahoga al hombre, es lo que destruye al hombre. Por eso en un momento, ¿qué pasa, no? Cuando estamos trabajando, siempre hay una persona que te va a hacer pisar el palito, ¿no? Y te va a hacer caer, ¿no? Y lo peor que tú caes y a la vez pecas porque te estás descontrolando, explotan, y eso es lo que se ve, ¿no? El otro no tiene maneras, ¿no? Lo más terrible es que ya un profesional, ¿no? Un profesional, ya sea psicólogo, enfermero, que no tenga maneras de tratar a una persona, ¿no? Por ejemplo, yo le digo Arif, salte de ahí. ¿Será una manera correcta? No. Pero ¿quién aplaude esas malas maneras? La cabeza. El que aplaude es el director. Por ejemplo, en el INPE, por ejemplo, ¿quién aplaude las malas actitudes del INPE? ¿Quiénes someten los maltratos?
es el director del INPE. Igualito en otras instituciones, en el hospital, ¿quién permite que se peleen entre profesionales? Peleas. ¿Y quién tapa? El director. Nos damos cuenta que tenemos que cambiar, ¿no?, esta actitud. Porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Nosotros somos instrumentos de Dios, pero transmitimos esta palabra de Dios, esta buena noticia, para la conversión de los hombres y para dar frutos y frutos en abundancia. No que se ahoguen, no que se sequen. Ahora, Jesús describe 4 condiciones de la tierra, en la que la semilla, que grafica la actitud de la persona ante la palabra. Una de ellos es el corazón endurecido, que no permite que la palabra penetre, pues no hay comprensión de la misma. Es como la semilla que cae al borde del camino, pero esta persona tiene el corazón tan endurecido que no permite que la palabra de Dios toque su vida. ¿Ven? Hay muchas personas que cae la semilla, pero como tienen el corazón demasiado endurecido, no permite que la palabra entre en él. Otra actitud es la del entusiasmo inicial sin consistencia, la de quien se siente atraído por la palabra, pero no da el peso suficiente a su valor, y se parece a la semilla caída en terreno pedregoso, sin profundidad para echar raíces. ¿Y qué significa eso? Que no echa raíces. Es porque simplemente la semilla cae, empieza a germinar, pero la luz del sol lo seca la raíz y muere. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Los problemas, ¿no?, las dificultades de la vida hace que nosotros escuchemos la palabra de Dios, pero llega un momento que esa raíz se seca y morimos espiritualmente. Otra actitud es la de quien acoge la palabra con facilidad en situaciones serenas y fáciles. Pero ante lo difícil o lo exigente, decae en su entusiasmo. ¿Por qué? Porque cae sobre espinas, pero las preocupaciones nos ahogan. Entonces decae nuestro entusiasmo. ¿Por qué decae nuestro entusiasmo? Porque justamente nos encontramos, pareceremos estar en situaciones muy serenas, pero caemos en algo que no debemos caer. Justamente eso es lo que nos permite, ¿no? Es como la semilla que brota, pero las espinas lo ahogan. Eso es, ¿no? Por ejemplo, un enfermero, ¿no?, que atiende bastante enfermos, o un médico, a veces comete un error. ¿Por qué? Porque se aglomera y al final el cansancio los ahoga. Es igual que un psicólogo, un abogado cuando defiende, ¿no?, en otras profesiones. Escuchamos múltiples problemas y esos problemas, como no sabemos a quién entregar, simplemente ¿qué hacemos con esos problemas? Nos ahogan. Por eso que hay tantos problemas que parecemos ya profesional, más que todos los psicólogos, pareceremos personas patologizadas. Y bueno, pues la actitud deseable es acoger la palabra con interés, procurando su mayor y mejor comprensión, descubriendo, ¿no?, las exigencias para vivirlas y esperando sus promesas. Entonces, la palabra que cayó en tierra fructifica como una semilla en el terreno bueno. Y ese terreno bueno empieza a dar fruto, empieza a dar actitudes buenas.
Entonces nosotros tenemos que ser la buena semilla de dar frutos, y frutos en abundancia, y frutos en el camino del Señor, frutos en la evangelización. Por ejemplo, hoy en la mañana el Señor Jesús, pues yo estaba en una actividad, ¿no? En una proyección social, y no tuve la oportunidad de estar en el momento que vino la doctora. Mira cómo es el Señor te pone prueba en tu familia. Bueno, pues a mi tía le habían colocado una vitamina, pero la doctora no se percató que ellos no tomaron desayuno, y otro que mi tía otro que le había pasado demasiado rápido, ¿no? El medicamento, ¿no? Y que al pesar que lo puso demasiado rápido, el medicamento, ella se mojó. Entonces, ¿qué le había pasado? Simplemente empezó a tener una reacción adversa. Como entre esas reacciones fue el desvanecimiento, sensación de morirse, ¿no? Empezó a tener extensos escalofríos con temblores, que no podían tocar, ¿no? La taza, ¿sí? Había alterado todo el sistema nervioso, el hipotálamo. Y lo peor también, si nos damos cuenta, ¿no? Se le había bajado la temperatura, ¿no? Una hipotermia, una hipotensión. Prácticamente es una reacción, ¿no? Justamente de eso. Y después hizo fiebre. Entonces, mira cómo fue esa reacción del medicamento. ¿Y qué podía haber pasado, ¿no? Pero por gracia de Dios no se murió. Entonces Dios nos está probando de muchas maneras. Es que pensemos que podemos perder un familiar. Entonces no olvidemos a Él. No olvidemos a Él. Hagamos la buena siembra. Sembremos cosas buenas. Así como existen la ciencia, y la ciencia también siembra cosas buenas, también existe muchas veces la ciencia de Dios. Por eso, queridos hermanos, fructifiquemos y seamos el buen sembrador. Cristo es el sembrador, y la semilla es la que va a dar fruto. Dependiendo en qué parte de nuestra vida va a caer esa semilla, o nos ahoga los problemas, o nos patologiza los problemas, o nos caemos en la vida, o nos hundimos o cometemos otros errores graves. Por eso, queridos hermanos, pues la palabra hecha carne es una palabra bastante fructífera y bastante que tenemos que hacer mucho más. Queridos hermanos, empecemos a cambiar. Empecemos a mirar al Señor. En cualquier momento, no sabemos ni la hora ni el día en que nos puede sorprender cualquier incidente. De repente nosotros estamos proyectados en seguir avanzando muchas cosas, proyecciones, tenemos en nuestros proyectos bastante talleres, y decimos que solamente el Colegio Leoncio Prado es un colegio emblemático, pero en el Colegio Leoncio Prado hay muchas lacras. Me disculparán, pero eso es lo que yo observo. También tengo las cosas buenas y las cosas malas que existen en la institución. Y en toda institución existe, pero yo lo vivo en carne propia. ¿Te das cuenta, no? Entonces, lo malo es aplaudido y lo bueno es ignorado. ¿Te das cuenta? Entonces, todos, hoy día en la mañana, que yo fui a la misa por aniversario del coronel Leoncio Prado Gutiérrez, pues todos estuvimos de rodillas escuchando al padre Tomás, ¿no? Que estaba celebrando en la capilla del Señor de la Agonía, en la capilla de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. Y todos los docentes con los tremendos pecados, ¿no? Todo el personal con pecados podridos,
como bien claro nos dice, como huesos o muertos por dentro, leprosos por dentro. Entonces, queridos hermanos, pues tenemos que profundizar este camino, ¿no? Entonces, yo he estado despierto desde muy temprano y ahorita yo debo descansar. Felizmente mañana es domingo. Bien, vamos a pedir al Señor nuestras peticiones. Un día el Señor saliste a sembrar una parte de semilla y cayó en nuestra alma. Te afanaste en que creciera, pero nos cuesta dar fruto. Que tú cuidados mereces, por eso muéstranos la súplica de hoy. Señor, que demos buen fruto. Te pedimos por el Papa, los obispos y los sacerdotes y todos los que acogieron tu semilla, para que sigan dando cierto por uno, roguemos al Señor. Te pedimos que los pueblos en vías de desarrollo y por aquellos que viven la miseria, para que lleguen pronto a la ayuda de los países más desarrollados y puedan tener cubierta toda su necesidad, roguemos al Señor. Te pedimos por los niños y los jóvenes para que sean tierra, buena siembra, dispuesto a recibir tu palabra y acerque su desarrollo. Roguemos al Señor. Te pedimos por los que nos acercamos a ti en esta Santa Eucaristía, para que entendamos y vivamos el mensaje de tu palabra. Roguemos al Señor. También quiero pedirte, Señor, por muchas personas que aún todavía se alejan y no se alejan del Señor. Muchas personas que no dejan que las otras personas se conviertan. Siempre Satanás, siempre el demonio está perturbando, está buscando que pise el palito para que tú explotes, para que tú peques. El demonio quiere que tú peques, el demonio quiere que tú seas infeliz, ¿no? El enemigo del alma quiere que tu alma se pudra, se pierda en el mundo. Eso quiere el enemigo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas feliz, que tu alma se glorifique para el cielo. Muy importante eso. Roguemos al Señor. Te pido, Señor, por todas las personas que están enfermas, por todas las personas que han sido probados, para que tú, Señor, cada momento nos ayudes y nos sigas bendiciendo. Roguemos al Señor. Padre, acoge nuestras súplicas y acompaña en nuestro camino y alimento en nuestro espíritu, para que demos frutos en la propagación de tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, mañana es la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Ya? Y justamente la Virgen del Carmen es patrona de no solamente los en Huánuco, sino también en Lima, en otras regiones, celebran la fiesta de la Virgen del Carmen, ¿no? La Virgen del Monte del Carmelo. Entonces nosotros en Huánuco, pues hay muchas celebraciones de la Virgen del Carmen. Entre ellos están los yatinos. Ahora en Yata, su patrona es la Virgen del Carmen. No, ya te hemos dicho bien claro que Yata está de aniversario, ¿no? De su fiesta patronal de la Virgen de Yata, ¿no? Sí, de la provincia de Huamalíes. Muy importante, jóvenes, que aprendamos simplemente esta palabra de Dios. Bien, queridos jóvenes, yo me despido. Me despido de mi labor pastoral, de mi labor misionera. Mañana vayamos a misa. Participemos de la Santa Misa. Muy importante. Bien, queridos hermanos.